Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Facebook, Ministerio La Senda Antigua Eric Tiseira, y a través de Instagram, Eric Tiseira, Ministerio también La Senda Antigua. Damos gracias a Yahweh por este tiempo y por el mensaje que vamos a tener esta noche. Va a ser un mensaje muy importante de entender. Es un mensaje que ya varias veces, en varios años lo he dado, y es un mensaje muy criticado, muy juzgado, pero muy necesario de dar. Así que bienvenidos. También este mensaje va a ser compartido en YouTube, Ministerio de la Senda Antigua, Eric Tiseira, y en grupos de WhatsApp también del Ministerio se va a estar compartiendo este mensaje. Antes de comenzar el mensaje, me gustaría hablar un poquito de los mensajes que vengo dando y decirles a los hermanos que traten de guardar los mensajes, traten de bajar los mensajes y guardarlos, porque Facebook está borrando mensajes que he dado el año pasado. Varios mensajes que he dado los han borrado porque los denuncian. Hay muchas personas que denuncian los mensajes que no están de acuerdo, son mensajes que atacan en sí diferentes tipos de creencias, etcétera, etcétera. Las personas tienen opciones ahí de denunciar los mensajes que uno puede dar, y Facebook toma la decisión de bloquear literalmente los mensajes y borrarlos. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que traten de bajar los mensajes que yo les doy. ¿De qué manera? Bueno, bajándolo a través de una aplicación, Fastvid, se llama Fastvid, que a través de esa aplicación ustedes pueden bajar los videos y tenerlos, para compartirlos, para estudiarlos, para tenerlos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer eso que yo después pueda buscar ese mensaje y compartirles a ustedes. ¿Está bien? Entonces les quería avisar esto. Lamentablemente están borrando muchos mensajes que son de gran bendición y que realmente hay personas que no están de acuerdo, y Facebook toma las riendas, entonces directamente pone una excusa y los elimina. Este mensaje también puede ser denunciado, Yahweh quiera que no, y pueda ser borrado. Así que apenas termine el mensaje, si pueden guardarlo, estaría bueno. Así que vamos a comenzar. Me gustaría hacer una oración a Yahweh para que hoy pueda hablar a su pueblo. Todo aquel que quiera escuchar este mensaje pueda disponerse a entender realmente el origen del diezmo y cómo hoy es un engaño el diezmo. En la mayoría de las iglesias es un tema totalmente manipulado, transgiversado, el tema del diezmo. Así que ahí donde estás, bienvenido, que Yahweh te bendiga, bienvenida. Vamos a hacer una oración a Yahweh y vamos a comenzar con este mensaje. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Yahweh, por este ministerio, por cada uno de mis hermanos y cada uno de aquel que esté escuchando este mensaje, que tú puedas hablarles, ministrarles en esta noche, que tu palabra traiga luz, traiga entendimiento a tu pueblo, que puedan entender correctamente el origen del diezmo, y que tu espíritu hoy nos ministre, nos hable, y que tu palabra hoy nos encamine en tu verdad y salgamos en el error, en el engaño, en la falsa doctrina. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces. El engaño del diezmo. ¿Por qué es un engaño el diezmo? Porque si bien el diezmo tiene una verdad bíblica, pero no es como nos
han enseñado. ¿El diezmo es bíblico? Sí, es bíblico. El diezmo es bíblico. El diezmo está en la Biblia. Ahora, ¿qué es el diezmo? La palabra diezmo viene de la palabra décimo, del 10%. ¿En qué? En las ganancias que uno pueda llegar a tener, según el diezmo de hoy. Pero el diezmo bíblico es el 10%, no de dinero, sino de los frutos de la tierra y de todo ganado que tenía el pueblo de Israel. Entonces yo lo que voy a comenzar es, en esta noche, a explicar el origen del diezmo, qué dice la palabra de Yahweh, tanto en el antiguo pacto como el nuevo pacto, sobre el diezmo, para que entendamos correctamente qué es el diezmo. Una vez que entendamos correctamente qué es el diezmo, vamos a hablar de muchos pastores, predicadores, ministerios que hablan del diezmo como que hoy está vigente y que es dinero. Entonces, quiero aclarar esto de entrada para que se entienda el mensaje. Y yo les voy a pedir a los hermanos, a los amigos que están escuchando este mensaje, que no escuchen 5 o 10 minutos, que se queden a escuchar todo el mensaje. El mensaje durará 40 minutos, 45 minutos, donde voy a explicar detalladamente qué es el diezmo y si realmente tenemos que diezmar hoy en día. Entonces les voy a pedir que tengan Biblia en mano y puedan sentarse y escuchar este mensaje. Porque hay muchos hermanos que lo primero que hacen es escuchar en sí o ver el título o escuchar algunos videos que uno quizás pueda subir y ya empiezan a criticar. Ya empiezan a decir que no se hace lo que el hermano Eric Tiseira o el pastor Eric Tiseira está haciendo. Primero escuchemos, después decidamos si estamos de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque si no, Yahweh nos puede hablar de su verdad y seguimos en el error. Entonces, el diezmo es bíblico. El diezmo está en las Escrituras. El diezmo está en la Biblia. Ahora, cuando vamos al antiguo pacto, vemos que Yahweh determina en su Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, a Moisés y al pueblo de Israel a dar el diezmo. Deuteronomio dice indefectiblemente, o sea, no hay otra manera, vas a tener que diezmar. Yahweh le dice al pueblo de Israel. Ahora, el diezmo que Yahweh pedía no era dinero, eran varios diezmos. Hoy se pide el diezmo, uno, dinero. Antes eran varios diezmos. Eran frutos de la tierra, grano, frutos de los árboles, era ganado, era aceite, etcétera, etcétera. Eran varios los diezmos que se daban a Yahweh. Entonces, ahí vemos una gran diferencia. No era dinero, eran frutos de la tierra, ganado, frutos de los árboles, etc. Entonces, otro punto de vista bíblico que ahora lo vamos a ver, el diezmo era para Yahweh porque era de Yahweh. No era para en sí algo específico como decir una congregación o decir sumo sacerdote o los levitas. El diezmo era para Yahweh. Cosa que acá te piden que dicen que, vamos a ver el paralelo, ¿no? Que dicen que el diezmo es para Dios. Bueno, vamos a ver realmente cómo es el tema. El diezmo en el antiguo pacto era para Yahweh, pero Yahweh le daba el diezmo a los levitas. Entonces el 10% de todos los frutos de la tierra que el pueblo de Israel tenía era para Yahweh y Yahweh les daba a la tribu de Leví. ¿Por qué Yahweh le daba todos los diezmos a los levitas? Porque los levitas no tenían tierra para trabajar. No tenían tierra para tener cosecha y alimentarse. Porque la tribu de Leví, los levitas, se dedicaban al Mishkan, se dedicaban al templo. Ellos trabajaban día y noche, servían a Yahweh en el Mishkan. Entonces todos los diezmos eran para los levitas. A partir del primer templo, a partir del primer Mishkan,
los levitas recibían los diezmos de todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde guardaban esos diezmos? En el alfolí, el famoso alfolí que en la iglesia nos enseña. El alfolí era un depósito que estaba en el Mishkan, que estaba en el templo, que era un almacén donde se guardaban los granos, el aceite, los frutos de los árboles, lo que sería ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y los levitas luego repartían el diezmo a las necesidades que el pueblo de Israel tenía. Y ahí es donde Yahweh determina en su Torá, que ahora vamos a leerlo, que ese diezmo era para los levitas y los levitas tenían que distribuirlo a 3 tipos de necesidades dentro del pueblo de Yahweh. Eran huérfanos, viudas y extranjeros. Huérfanos que se quedaban sin padres por las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Viudas que se quedaban sin marido, que iban a la guerra, que peleaban y no volvían. Morían y se quedaban sin sustento las mujeres. Entonces, a partir de ahí, los levitas le daban a los huérfanos el diezmo, le daban a las viudas y le daban a los extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Aquellos que venían de pueblos paganos que querían caminar con el verdadero Dios, Yahweh, el Dios de Israel, el Elohe de Israel. Entonces, este era el diezmo del antiguo pacto. Vemos que Yahweh pedía los diezmos para él, Yahweh le daba a los levitas y los levitas le daban a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Y ellos también se quedaban con una parte porque no tenían ingreso de alimentos para alimentarse y para comer. El propósito del diezmo en el antiguo pacto era en realidad sustentar al pueblo de Yahweh. La pregunta es, ¿el propósito del diezmo hoy en día en las iglesias, en el pueblo de Yahweh, para qué es? Y ahora lo vamos a ver, porque en su mayoría lo usan para hacer cosas incorrectas. Pero el propósito del diezmo en el antiguo pacto era para sustentar al pueblo de Yahweh. Yahweh pedía el diezmo para sustentar a su propio pueblo de sus necesidades. ¿Por qué Yahweh pedía el diezmo? Esta es otra pregunta muy importante de entender. ¿Por qué Yahweh pedía el diezmo? Para que le teman y para que entiendan que todo lo que ellos recibían de la tierra era bendición de Yahweh. Y que cuando Yahweh pedía el 10%, era en sí reconocer que todo lo que tenemos en esta tierra es gracias al dador y al creador de los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo este principio, el pueblo de Israel tenía que dar el diezmo. Entonces, Yahweh pedía al pueblo de Israel los diezmos para los levitas, para que sean sustentados, y a través de los levitas poder sustentar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Y vamos a ver algunos versículos claves. Vamos a ver en las escrituras algunos versículos claves que muchos pastores y predicadores enseñan de que debemos de dar el diezmo porque en el antiguo pacto diezmaron a Yahweh, ¿no? Y vamos a ver Génesis capítulo 28, versículo 22, el ejemplo de Jacob, que supuestamente dicen que fue el primero que diezmó a Yahweh. Y dice que Jacob hizo un voto, un compromiso a Yahweh, que en realidad cuando leemos todo el contexto del capítulo 28 no cumplió. No cumplió. Que él dijo, si tú me bendices, yo apartaré de mí un porcentaje y te daré a ti. Ahora, Jacob, y esto es importante entender, Jacob salió de él comprometerse a Yahweh de que si Yahweh lo bendecía, él le iba a dar un porcentaje de lo que Yahweh le daba. Cosa que después Jacob no cumplió. Y este versículo no podemos tomarlo como una doctrina con respecto al diezmo. Y muchos lo hacen así.
Porque dicen, no, porque Jacob dio el diezmo a Yahweh. Mentira, Jacob no dio el diezmo. Jacob dijo, si tú me bendices, yo apartaré un voto, un compromiso y te daré a ti como agradecimiento. Pero Jacob no lo hizo. Vamos a ver otro ejemplo. La vida de Abraham. Génesis 14, versículo 18. Cuando Abraham se encuentra con el rey Melquisedec. Dice que le dio los diezmos del botín que había obtenido Abraham de los reyes de ese tiempo. ¿Por qué? Porque esos reyes de ese tiempo habían capturado a Lot. Y Yahweh le dio la victoria a Abraham y venció a esos reyes y tomó el botín de estos reyes y luego se encuentra con el rey Melquisedec y le da el diezmo de esos botines. Ahora, ¿cuál es el contexto de este capítulo? Génesis 14. El rey Melquisedec era un rey de Salem, de un lugar llamado Salem, y que realmente existió. Muchos predicadores dicen que era la figura de Mashiach, de Yahshua, que muchos lo llaman en español como Jesús, pero es Yahshua en hebreo. Y esto no es verdad, sino que era un rey realmente reconocido en ese tiempo, que era un hombre que conocía a Yahweh y Yahweh mismo le confirma a él que Abraham era un siervo de Yahweh. Entonces Abraham reconoce que rey Melquisedec era un hombre de autoridad espiritual y que reconoció el llamado de Abraham, entonces le dio los diezmos del botín. Y muchos predicadores dicen, como Jacob lo dio, Abraham lo dio a Melquisedec, que es la figura de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que dar el diezmo. No es así. La escritura no está hablando realmente de que porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, nosotros tenemos que dar los diezmos. Y esto es sacar de contexto los versículos. Entonces, cuando vemos en el antiguo pacto, con respecto a los diezmos, vemos estos dos ejemplos de Jacob y de Abraham. Pero en Levítico 27, cuando Yahweh da la Torá en el monte Sinaí, Yahweh ahí determina el diezmo sobre el pueblo de Israel. Antes no había determinado el diezmo. Y dice Levítico capítulo 27, versículo 30 al 32. Y dice, y del diezmo de la tierra darás, dice Yahweh. Semilla darás, fruto de árboles darás, de vacas, de ovejas. Todo será consagrado para Yahweh. Dice monedas, dice dinero. Y muchos pastores dicen, no, pero en ese tiempo no existía el dinero. Sí que existía el dinero. Las monedas de oro, de plata, tienen miles y miles de años de antigüedad. Yahweh nunca le pidió al pueblo de Israel dinero, le pidió frutos de la tierra, frutos de árboles, semilla, vacas, ovejas. Todo esto será el diezmo de la tierra. Y Yahweh probó al pueblo de Israel, estando en el monte Sinaí, estando en el medio del desierto. Yahweh le había prometido la tierra prometida. Y él dice, a partir de ahora me diezmarán todos los frutos de la tierra. Y fue un desafío para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ¿de qué se puede sembrar en el desierto? Si el desierto en sí es muerte. Yahweh los probó. Dijo, todo lo que ustedes den como fruto, el 10% será para mí. Todo será consagrado para Yahweh. Números 18, versículo 20. Yahweh en la misma Torá determina, los levitas no tendrán tierra por heredad, pero yo les he dado a ellos, dice, todos los diezmos a los levitas. Y ellos se encargarán de distribuir todos los diezmos a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros.
Entonces vemos tanto que Levítico 27 como Números 18, Yahweh determina que el diezmo sería fruto de la tierra y sería para los levitas para que ellos compartan a la necesidad del pueblo. Deuteronomio 14, versículo 22, dice Yahweh, indefectiblemente diezmarás, dice Yahweh, los frutos del campo, los frutos de la tierra. Alimento, ganado, etcétera. ¿Para qué? Para que aprendas, dice Yahweh. ¿Para qué te pido diezmo? Para que aprendas a temer a Yahweh. Sí o sí me vas a tener que diezmar. Y muchos predicadores dicen, porque dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás. Sí o sí, hermano, usted tiene que diezmar el 10% de su sueldo. No es así. Ese es el engaño del diezmo. Tuercen los versículos, manipulan los versículos, sacan de contexto los versículos. Y el pueblo de Yahweh tiene que despertar. Tiene que despertar. Yahweh una vez más dice, frutos de la tierra, para mí, para que me teman, para que entiendan que yo soy el que provee, yo soy el que bendice. De todo lo que yo les doy, apartarán un porcentaje y me lo darán a mí. Lo llevarán a Mishkan, al templo, a los levitas, y ellos lo distribuirán a todos ustedes nuevamente, para que no haya necesidad en mi pueblo. Ese es el verdadero propósito y contexto del diezmo en el Antiguo Pacto. Ahora, esos levitas, consagrados para Yahweh, de la tribu de Leví, no son hoy los pastores que muchos dicen ser. Porque muchos pastores dicen ser, nosotros pastores somos los levitas ahora. Antes estaba el templo, el Mishkan, ahora tenemos la congregación, la iglesia. Nosotros somos los levitas, nosotros tenemos que recibir el diezmo. Mentira, engaño, falsedad. No tuerzan las escrituras, no manipulen al pueblo de Yahweh, porque eso no es así. No podemos comparar los levitas del antiguo pacto con los pastores del día de hoy. Miren lo que dice Deuteronomio 26, versículo 12. Cuando separes el diezmo de tus frutos, ¿de qué? De la tierra. Lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Cuando tengas los frutos de la tierra, no dinero. Sí, no, pero ahora hay dinero, ya no trabajamos en la tierra, te dicen. La palabra de Yahweh no cambia, permanece para siempre. Entonces, entendamos realmente contexto del diezmo. Cuando separes el diezmo de los frutos de la tierra, los darás a los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. ¿Para qué? Yahweh dice eso. Para así ustedes coman y se sacien. ¿Para qué es el diezmo? Para que haya provisión en el pueblo de Yahweh. Para que no se mueran de hambre los huérfanos, las viudas, los extranjeros ni los levitas. Yahweh no quiere que su pueblo pase necesidad, cosa que hoy pasa. Hoy dan el diezmo y se quedan sin la leche para los chicos. Hoy dan el diezmo y no pueden llegar a pagar los servicios. Hoy dan el diezmo y llegan al 20, al 25 del mes ahorcadísimos, pero ellos agradan a Yahweh. Ellos quieren realmente cumplir los mandamientos, quieren obedecer a lo que dice el pastor. Es un engaño. Es el engaño del diezmo. Porque Yahweh no te pide eso. Y muchos me preguntan, y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, ahora al final voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que entender del origen qué es el diezmo. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 12, versículo 44. En la época de Nehemías dice, y guardarán, dice Yahweh, los diezmos en el alfolí, y será el depósito en el templo, en el Mishkan.
El alfolí era el lugar donde guardaban los alimentos, los frutos de la tierra, todo lo que era parte del diezmo en el Mishkan, donde los levitas luego recibían ellos para tener sustento y luego lo compartían a los necesitados. Entonces, para entender un poco, el diezmo es bíblico, el diezmo son los frutos de la tierra, el diezmo es para Yahweh, y Yahweh le dio a los levitas y los levitas a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. El diezmo, el propósito del diezmo es sustentar al pueblo de Yahweh. Entonces, vamos a ir ahora al capítulo más conocido del Antiguo Pacto que muchos predicadores usan, que es Malaquías 3. Malaquías 3, versículo 10 en adelante. Donde muchos predicadores dicen, hermano, hermana, si usted no diezma, usted está en pecado, usted está en maldición. Si usted quiere que Yahweh lo bendiga, usted tiene que dar el diezmo. Si usted no da el diezmo, la bendición de Yahweh no va a llegar. ¿Por qué? Porque ellos toman este capítulo de Malaquías 3 y tuercen las Escrituras. Y este versículo es muy importante de entender. Acá pasa exactamente lo mismo. Sacan de contexto lo que el profeta está diciendo de parte de Yahweh. Yahweh dice a través de la boca del profeta, me han robado en sus diezmos y ofrendas. Toda la nación de Israel me ha robado. Vamos a analizar este versículo. Me han robado en sus diezmos. Primero, diezmos, no diezmo. Diezmos. ¿Por qué? Porque eran los frutos de la tierra. No era el diezmo de dinero. Segundo, toda la nación de Israel me ha robado. O sea, todas las tribus, menos Leví, que no le daba el diezmo, pero todas las tribus le estaban robando a Yahweh. Y muchos pastores dicen, porque ustedes si no dan el diezmo, ustedes están robando como el pueblo de Israel. Entonces ahí sí el antiguo pacto está vigente. Cuando dicen que así como Yahweh le dijo a su pueblo, así te dice hoy a la iglesia. Y el pueblo de Israel y la iglesia son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Entonces tuercen las Escrituras. Versículo 10. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y muchos te enseñan de que el alfolí es el tacho, es la gorra o es un lugar donde se deposita el dinero. Y haya alimento en mi casa, haya sustento económico, bendición económica en la iglesia. Tuercen las Escrituras. Si el alfolí es el depósito donde guardaban los alimentos, no es el depósito para guardar el dinero. Y dice Yahweh, pruébenme ahora si no abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruebe usted, hermano, hermana, a Dios. A ver si Dios no lo va a bendecir del diezmo, del pacto. Señe de lo mejor, saque su mejor dinero a Yahweh. A ver si Yahweh no abrirá la ventana de los cielos y lo bendecirá. Tuercen las Escrituras. Los pastores te usan estos versículos como los cielos como bendición. Acá en este versículo es literal. El pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías estaba muriendo de hambre. La tierra estaba seca, no llovía. Yahweh dice, pruébenme ahora, confíen en mí. ¿Acaso yo no le doy la provisión? ¿Yo no le doy sustento? Se están quedando con el diezmo donde los levitas son sustentados, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. A ver, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Acaso no soy su Dios? ¿Por qué no me prueban y yo voy a abrir la ventana de los cielos? ¿Para qué? Para que llueva sobre la tierra que no daba fruto. Pruébenme ahora
ahora si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes la bendición que están necesitando? Y dice el versículo 11, porque yo reprenderé por ustedes al devorador, no destruirá más los frutos de la tierra. Y los pastores te dicen, porque si tú das el diezmo, Dios reprenderá, Yahweh reprenderá a Satanás, porque Satanás es el devorador de tu economía, es el devorador de tus finanzas, porque si tú das el diezmo, la protección de Yahweh está sobre tu vida y Satanás no puede tocar tu economía. Y te predican así. Y vos decís, sí, amén, sí, amén. Vas y das el diezmo, vas y das el pacto, la primicia, das. Pero no está bien lo que están enseñando. Sacan de contexto lo que realmente dice la Escritura. Yahweh dice, ¿por qué no me prueban? Si yo soy el sustentador de ustedes, el proveedor, ¿cómo me van a robar en los diezmos? Ustedes me han robado. Ustedes me han robado, dice Yahweh. Denme el diezmo. Para que no estén en maldición. ¿Por qué no me prueban si yo no los voy a bendecir? Si yo quiero bendecirles a ustedes. Ahora yo, dice Yahweh, voy a reprender al devorador. ¿Quién era el devorador de las tierras? Las langostas. Todo lo que ellos sembraban, las langostas destruían la cosecha. Ese era el devorador, no Satanás. No podemos torcer las escrituras. Entonces dice, reprenderé por usted al devorador y no destruirá los frutos de la tierra. Pero ellos te dicen que el devorador es Satanás y te dicen que los frutos de la tierra es el dinero. Muy bien, excelente. Engaño del diezmo. Entonces, si vemos todos estos versículos y estudiamos el contexto correcto del diezmo en el antiguo pacto nos muestra que el diezmo siempre fue fruto de la tierra para Yahweh. Yahweh daba a los levitas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. El diezmo siempre fue para entender que todo lo que tenemos o todo lo que el pueblo de Israel tenía era para Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Llega el Mashiach, comienza el nuevo pacto. Él da su vida por nosotros, derrama su sangre. Y Mashiach, vemos que guardaba la Torah de Yahweh. Guardaban el mandamiento del diezmo. ¿Por qué? Porque había Mishkan, había templo. Pero el pueblo de Israel, Judá específicamente, porque Israel se divide en dos casas, en el 600, 700 antes del Mashiach, Judá con otras porciones de las tribus que quedaron en Israel, seguían dando el diezmo en el Mishkan a los levitas hasta el año 70 después del Mashiach, donde Israel es destruida, el templo es profanado, la abominación desoladora viene sobre Israel y ya el templo es destruido. A partir de ahí, el pueblo de Israel, los discípulos, todos ya no podían dar el diezmo. Porque el diezmo era solamente puesto por los levitas en el alfolí y del alfolí a la necesidad del pueblo. Entonces, a partir de que el templo no existió más, ya no se podía dar el diezmo. Hoy en día vemos que el diezmo es un mandamiento que no se puede cumplir porque no hay Mishkan. Pero muchos teólogos bíblicos que dicen que saber toda la verdad bíblica, dicen que el templo ahora somos nosotros, somos la iglesia. Entonces hay que dar los diezmos en la iglesia. Y esto es mentira, esto es engaño. Yahweh manda ese mandamiento como otros más cuando había templo.
cuando había levitas. Ya no existen más los levitas. Ya no existen más en sí el funcionamiento de los levitas para sustentar el pueblo de Yahweh. Entonces, cuando estudiamos el nuevo pacto, vamos al libro de los Hechos, estudiamos a los apóstoles, estudiamos en sí las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, vemos que ellos se manejaban con ofrendas, no se manejaban más con diezmos. No hay ni un versículo en el nuevo pacto que siga diciendo que diezmaban, porque ya no había Mishkan. Segunda de Corintios 9:7, Pablo da un ejemplo de la ofrenda. En hebreo es sedaká, ofrenda. Y Pablo dice, cuando den, hermanos, a la congregación, cuando den a los hermanos, den con alegría de corazón, porque Yahweh ama al dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? El que da de corazón con buena intención. Las ofrendas que Pablo hablaba era para sustentar las necesidades del pueblo y sustentar las necesidades de los siervos, como Pablo, como Pedro, como Juan, como los apóstoles. Ya no se movían a través de diezmos, sino de ofrendas. Y el diezmo y la ofrenda son dos cosas diferentes. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 9:36. Nos cuenta la historia de una mujer que se llamaba Dorcas, que era una mujer de buenas obras y daba ofrendas a los necesitados. Dice que era una mujer ejemplar, era una mujer de Yahweh y que daba ofrenda a los necesitados. No daba el diezmo, daba ofrendas. Ayudaba a los necesitados. Vemos otro ejemplo que Pablo dice, 1 Corintios 16:1. Dice Yahweh, porque es necesario dar ofrenda a los santos, según cada congregación. Acá nos habla de poder ofrendar dinero, ropa, alimento a los siervos que están a cargo de una congregación, de un ministerio. Por eso este ministerio tiene la posibilidad de anunciar a los hermanos de aquel que pueda y tenga la actitud, un corazón correcto, ofrendar al ministerio. Y eso es bíblico. Pero no se puede pedir el diezmo, porque el diezmo fue en el antiguo pacto hasta la destrucción del templo en el año 70. Si el pueblo de Yahweh, las iglesias y las congregaciones se pueden manejar con ofrendas. Que la ofrenda puede sustentar al pastor, al siervo, al que está a cargo de la congregación y sustentar las necesidades de lo que es una congregación, lo que es un lugar donde hay que pagar servicios, alquileres y también sustentar en sí a los hermanos que están sin trabajo, a los hermanos que están pasando problemas económicos. Entonces, es importante entender correctamente este tema. Y miren, vamos a ver un versículo más. Hechos, capítulo 2, versículo 45. Miren lo que sucedía con los hermanos que iban creyendo en el Mashiach, iban creyendo en Yahshua. Y los apóstoles les enseñaban, les predicaba, y iban aumentando los discípulos del Mashiach. Y dice, y venían los hermanos y vendían algunos sus propiedades y sus bienes y lo repartían según la necesidad de la congregación. Este versículo, muchos pastores y muchas mujeres que se dicen ser ministras de Yahweh usan para engañar a la gente y engañan con el diezmo. Y ahora yo subí varios videos y ahora voy a estar hablando un poquito de esto y
Y muchos tuercen este versículo porque dicen, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según las necesidades. Y muchos pastores dicen, bueno, entonces hay que decirle a los hermanos que si quieren ofrendar un auto, si quieren ofrendar una casa, si quieren ofrendar un cheque, bienvenido sea para la congregación, para la iglesia, para el ministerio, etc. Y eso está mal. Y muchos piden. Pero si vemos este contexto de este capítulo, están diciendo, y venían muchos y vendían sus propiedades. ¿Quiénes son los que vendían sus propiedades en ese tiempo, en el siglo I? Personas adineradas, ricas, que entendían el llamado de Yahweh, que entendían el llamado de los apóstoles, que entendían que estaba pasando la necesidad del pueblo de Yahweh. Entonces ellos vendían esas propiedades y con ese dinero, con ese ingreso, ayudaban a ellos a sustentarlos. Pero eso era una decisión personal, donde nadie le decía nada. Son dos cosas diferentes. Es como que alguien de otro lugar, un hermano, una hermana, venga y diga, quiero ofrendar esto al ministerio. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer o porque Yahweh me lo mostró. Es personal. Ningún pastor y predicador puede decir, hermano, usted tenga que ofrendar lo mejor. Ofrende el carro, ofrenda la moto, ofrende el dinero que tiene el banco, el reloj, esto. No, eso está mal. Y dice, y repartían a los que tenían necesidad. ¿Qué hacen muchos que ofrendan? Ofrendan lo que sea, se queda la iglesia, el ministerio y los necesitados, y bueno, que Yahweh los ayude. Entonces este versículo también hoy en día lo manipulan. Ana Méndez, que dice ser profeta, dice que los billetes hablan. Ana Méndez vive pidiendo dinero, vive pidiendo números, $1,000, $500, $200. Los que den más están más cerca del reino de Yahweh. Los que den menos son pobres, tienen que crecer espiritualmente. ¿Qué es eso? Eso es el engaño del diezmo. Entonces, pastores, ministros, predicadores, maestros evangelistas, mujeres que predican, que enseñan, dejen de engañar al pueblo de Yahweh. Dejen de pedir el diezmo. A partir de este tiempo que la Escritura nos habla, que fue destruido el templo, que fue el siglo I, donde luego los apóstoles predicaban el evangelio, ellos eran sustentados por ofrendas, no por diezmos. Hay pastores, y yo lo digo por testimonio, 15 años Yahweh me ha llevado a recorrer muchos ministerios, muchas iglesias, he conocido muchos pastores, y lo digo con testimonio, no lo digo por decir. Muchos pastores, con su propia boca, declaraban que todos los diezmos que recibían en las iglesias eran para ellos. Y todo lo que era ofrenda era para el sustento de la iglesia. Eso es falso, errado. Eso está mal. Es un engaño. Entonces, ustedes tienen que entender que si son pastores, roé, ministros, lo que sea, personas que están a cargo de un grupo de personas, tienen que moverse por ofrendas, no por diezmo. Y lamentablemente, muchos predicadores que predican un evangelio de la prosperidad están engañando a millones de personas en el mundo. Y quiero decirles que estos falsos predicadores son cómplices, porque muchos de ellos son amigos, son conocidos. La mayoría que predican un evangelio de la prosperidad, que viven pidiendo diezmos, pactos, semillas, etc., son conocidos.
porque se ponen de acuerdo para engañar el pueblo de Yahweh. Y muchos hermanos me han dicho, hermano, usted no tiene que juzgar a los siervos de Yahweh. ¿Saben lo que significa juzgar realmente a una persona? Juzgar a una persona es una cosa. Juzgar a los que predican y enseñan las escrituras son dos cosas diferentes. Un ministro de Yahweh, aquel que predica y enseña la palabra de Yahweh, tiene toda la autoridad para exhortar a otro predicador, a otro maestro o a otro que administra y ministra la palabra de Yahweh. Porque uno se va en contra de lo que enseña, no en contra de la persona. Son dos cosas diferentes. Ahora, cuando termine este mensaje, vos vas a decidir seguir el camino del diezmo o cambiarlo. Pero la verdad es una. Y por eso Yahweh me mandó dar este mensaje. Salgan del engaño del diezmo. Y lo que voy a decir ahora va a ser muy fuerte, pero es algo que viene de Yahweh. Y si no le gusta al que no le gusta, respete. No esté insultando ni atacando. Si no, retírese. Porque la verdad es esta. Hay muchas personas que adoran e idolatran a sus pastores, a sus ministros, a sus líderes. Y la idolatría te lleva al infierno, a la perdición de Yahweh. Entonces, esto no es un juego, porque muchas personas lo hacen por amor a Yahweh, porque creen que es así, y muchos lo hacen sabiendo que está mal, pero no les importa nada. Yo subí unos videos ahí de muchos predicadores que la mayoría de ellos se conocen, como les decía, que la mayoría de ellos tienen megas iglesias, donde reciben miles y miles y miles de dólares al mes, donde comenzaron su ministerio trabajando de remisero, trabajando de costurera. Hay una mujer que trabajaba de costurera y que luego de 5 o 10 años viven en mansiones de más de 10 millones de dólares, que tienen algunos aviones propios, que le han comprado palacios a sus hijos, que se han comprado diferentes hoteles, diferentes departamentos en diferentes países, y son grandes siervos de Yahweh. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? Del dinero de la gente, de pedir diezmos, pactos, ofrendas especiales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Yahweh, aquellos que congregan en esas megas iglesias, son cómplices. Son cómplices. ¿Por qué? Porque no escudriñan las escrituras. No escudriñan lo que realmente la escritura dice. Se quedan con lo que los pastores dicen. Y yo voy a leer algunas cosas que estos pastores reconocidos han dicho en sus predicaciones que no tienen base bíblica. Jonas González es uno de los directores del canal Enlace, un canal muy conocido en todo lo que es Latinoamérica, donde hacen maratónicas pidiendo dinero a cambio de sanidad. Cualquier predicador, pastor que te dice, hermano, hermana, si usted está pasando alguna necesidad, si usted está enfermo o enferma, usted ahora puede ofrendar a Yahweh y vamos a orar por sus necesidades y Yahweh puede hacer un milagro. ¿Usted cree que puede hacer un milagro? ¿Usted puede creer que el milagro puede llegar a su vida? ¿Puede ser sana del cáncer, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, tiene que dar una ofrenda especial. Porque si usted da, Él responde. Y así te engañan y te endulzan. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la gente que está pasando diferentes necesidades y recibe un milagro? Esa mujer que tiene cáncer
Y el pastor en la televisión le dice, ponga su mano en la televisión y ahora va a recibir la sanidad. Pero primero, ofrende, diezme. Ofrende, diezme. Ofrende, diezme. Ahora, esa hermana recibió un milagro. Y la pregunta es, bueno, entonces fue de Yahweh esto. No, Yahweh no te pide dinero a cambio de un milagro, a cambio de sanidad, de restauración o lo que vos necesites. Yahweh, por misericordia de esa alma, por la fe de esa mujer, Yahweh extiende su mano y la sana. Pero no significa que de la manera que ese ministro le está enseñando es la correcta. Entonces necesitamos entender cuál es la verdad y cuál lo es, no lo es. Este pastor dice, primero hay que dar el diezmo y luego lo demás, si no ofendemos a Dios. Primero usted tiene que dar el diezmo y luego lo demás usted tiene que pedir que Yahweh le ayude, que Yahweh le bendiga. Si no podemos ofender a Yahweh si no damos el diezmo. ¿La Biblia dice eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿La Biblia dice eso? ¿Qué es lo que vimos recién en las Escrituras? Tito Di Rocco, otro pastor reconocido, dice que si sembramos monedas a Yahweh, tendremos un árbol de dinero. ¿Qué es lo que está diciendo? No importa que des monedas, vas a cosechar un árbol de dinero. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. Lindsay Diffon es una mujer también en lo que es Centroamérica, muy reconocida en las megas iglesias y en el Evangelio de la Prosperidad, donde dice que si no diezmas, no eres salvo. Y eso ahí puse un pedazo del video de ella. Es una herejía terrible lo que está diciendo. El diezmo dice que reprende al enemigo. Si tú diezmas, Satanás huye. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Qué están predicando? Y como siervo de Yahweh, como predicador y maestro de Yahweh, de su palabra, necesito decir esto porque Él me manda. Pueblo, despierta. Porque el pueblo de Yahweh se pierde porque no tiene revelación, entendimiento y conocimiento de su palabra. Hay una hermana que subió un video ahí de la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde dice que tenía que sembrar, pactar $1,000, $500, que tenía que comprar el aceite de Israel, que tenía que comprar el monte santo, el Mishkan, ungido de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer sembraba, se quebró su negocio, se quedó sin dinero, quedó endeudada en el banco. Ella vivía dando dinero al pastor, a la congregación, hasta que se dio cuenta que era todo un engaño. ¿Cuántas personas hoy están engañadas? Que por tener una necesidad, por tener una enfermedad, por tener un problema matrimonial, por tener en sí un conflicto grave donde no pueden resolverlo, van a una iglesia, le piden dinero y ellos por fe dicen, bueno, vamos a darle porque creemos que Yahweh nos puede ayudar. Y muchas veces Yahweh responde, muchas veces no, pero no es la manera. A Yahweh no le importa tu dinero. A Yahweh no le importa tu diezmo, porque el diezmo era para el tiempo del pueblo de Israel. Ahora son ofrendas, según la disposición de tu corazón, tanto para la congregación, para los hermanos que están en necesidad, como para el siervo, como el pastor. Muchos pastores me dijeron, bueno, a ver, entonces no hay diezmo, ¿cómo hacemos para sustentar la congregación? Bueno, a través de las ofrendas. Sí, pero no alcanzan las ofrendas. Hay que tener un sueldo para el pastor, hay que pagar los servicios, el alquiler, etcétera, etcétera. Le digo, ¿acaso no tienen al creador, al Dios del oro y la plata? ¿De qué estamos hablando? Yahweh va a proveer. ¿Dónde está la fe?
si a través de las ofrendas puede ser aún mayor que un diezmo? Las ofrendas del pueblo de Yahweh pueden ser mayor que un diezmo. Y a través de ahí sustentar a un siervo, a un pastor, a un ministro que quizás no tiene trabajo o que quizás se dedica al tiempo completo, hay que ayudarlo. Y hay que ayudar también a los hermanos o al lugar que se alquila o se paga los servicios. Pero lamentablemente el tema del diezmo está tan arraigado en muchas denominaciones, porque hay otro tema acá, las denominaciones, las jerarquías dentro de las denominaciones, la cobertura espiritual dentro de las denominaciones. Y muchos me han criticado porque me han dicho, hermano, ¿quién es su cobertura? Mi cobertura es Yahweh, es Yahshua y es el Ruach HaKodesh. Y yo estoy bajo la cobertura de mi Padre. Y el Ruach es el que me protege y el que me da autoridad espiritual. Ahora, si Yahweh me pone dentro de un ministerio, dentro de un lugar, bienvenido sea. Pero yo voy a hacer lo que Él me manda. Y lamentablemente, muchos pastores están dentro de instituciones creadas por el hombre, que si yo tengo una congregación y estoy bajo la cobertura del ministerio, yo tengo que dar el diezmo a la madre central iglesia. Entonces, ¿eso es de Yahweh? Eso no es de Yahweh. Eso es una fábrica, eso es una empresa, eso es una institución creada por el hombre y que de nada de Yahweh tiene. Pero muy pocos son valientes. De 20, 30, 40 años de ministerio, que tiran los títulos a un costado, que dejan en sí la sabiduría y el conocimiento que han adquirido en tantos años y dicen, bueno, realmente vamos a hacer lo que Yahweh manda. Vamos a agradar a Yahweh. Dejemos de agradar al hombre. Dejemos de obedecer al hombre. Dejemos de obedecer a las instituciones humanas. Empecemos a obedecer el espíritu de Yahweh. ¿Cuántos se ponen en la mesa y hacen eso? Pocos. Porque no se animan. Porque saben que toda la congregación en su mayoría se va a levantar y van a empezar a criticar. A mí me pasó cuando empecé a hacer la voluntad de Yahweh. Ministerios, pastores, hermanos, me bloquearon, me cerraron, me dijeron que era una secta, que era un anticristo, que era un judío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿querés agradar al hombre o querés agradar a Yahweh? Si agradas al hombre, quédate tranquilo que te va a ir bien, pero no te va a durar mucho. Porque lo que el hombre levanta, Yahweh lo cae. Yahweh lo hace caer. Pero lo que Yahweh levanta, nadie lo puede tirar. Hay una pastora que se llama Claudia Jaramillo. Dice que si nosotros no diezmamos, no creemos que Yahweh es real. O sea que si no diezmamos, no creemos que Yahweh es real. Yo no diezmo, Yahweh no existe. Yo diezmo, Yahweh existe. Si no diezmamos, no sirve de nada lo que hacemos. Guillermo Maldonado, un pastor muy reconocido en Miami, él habla mucho del Evangelio de la Prosperidad. Y él dice que el que no dar el diezmo es estar en maldición. Y dice que el alfolí, escuchen lo que dice Maldonado, el alfolí es nuestro padre espiritual. Él dice que tiene un padre espiritual y que le da el diezmo a ese padre espiritual. Y él enseñaba a la congregación que todos ustedes le tienen que dar el diezmo a su padre espiritual. ¿Y quién es el padre espiritual de la congregación? El Rey Jesús de Maldonado. Maldonado. Entonces tienen que recibir todos los diezmos. Cash Luna tiene su iglesia en Guatemala. Que ahí yo puse varios videos. Mírenlo, estudien, escudriñen esos videos. Porque ahí habla de temas realmente graves. Como él hizo una iglesia de millones de dólares en poco tiempo. Él dice que
él cuenta en sus predicaciones que Yahshua se molestó mucho por las ofrendas que el pueblo había dado, que eran pocas, en un versículo. Luego otros predicadores hablaban de que el que da el diezmo es libre de toda enfermedad. O sea, yo doy el diezmo, soy libre de toda enfermedad. Y después Ronnie Chávez, el famoso profeta Ronnie Chávez, el ungido de Yahweh, dice que el que da el diezmo adelantado es una actitud de fe. Yo quiero decirles que aquellos que escuchan estos predicadores, que aquellos que en sí están conectados con este ministerio, están perdidos. Están perdidos. Porque no predican el verdadero evangelio. Y están siendo engañados terriblemente. Y miren, yo puse unos videos también ahí, donde hay supuestas profetas, que no existe la mujer profeta, esto ya lo expliqué muchas veces, existe el don de profecía, pero no profeta mujer ni profeta hombre, donde profetizan a una pastora y dice, ya no viajarás más en avión de comercial, sino que yo te daré, dice el Señor, un avión propio. ¿Ustedes creen que Yahshua podría hablar así a través de su ruaj a una sierva de él? Ya no vas a viajar más en vuelos comerciales. Yo te voy a dar un avión. La Escritura dice, no crean a todo espíritu, sino juzguen a cada espíritu. Todo el que dice, porque el Señor me dijo, porque Dios me dijo, no todos vienen de la fuente de Yahweh. Vienen de la fuente del Ruach HaKodesh. Cuidado con esto. Entonces, para ir terminando, ¿qué es el diezmo? El diezmo no es dinero. El diezmo es bíblico. El diezmo era para Yahweh y Yahweh le daba a los levitas y los levitas a los huérfanos, a las viudas y los extranjeros. El diezmo se dio hasta la destrucción del templo. A partir de ahí, los discípulos de Yahshua y todos aquellos que vendrían luego se movían y servían y trabajaban a través de ofrendas. Ofrendas para los santos, ofrenda para los necesitados. ¿Cómo hoy el pueblo de Yahweh puede sustentarse? A través de las ofrendas. Los ministerios, los pastores, todo aquel que sirve a Yahweh y necesita una ayuda económica, se mueve a través de las ofrendas. Yahweh está cansado de ver que su pueblo es manipulado, es engañado. Le sacan, como dice Ezequiel, le sacan la lana, le trasquilan la lana a las ovejas. Y vemos pastores que viven como reyes, que se visten como reyes, que tienen casas como reyes, que tienen cosas materiales como reyes, y el pueblo de ellos, la congregación, son pobres, se mueren de hambre. Hay un video que subí ahí que dice un pastor, bueno hermano, primero hay que darle a Yahweh todo, aunque me corten la luz, tengo que dar el diezmo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me pregunto, los hermanos que congregan en ese lugar, ¿cómo puede ser que sigan congregando en un lugar así? Eso no es de Yahweh. Porque Yahweh siempre dijo, denme el diezmo. ¿Por qué? Para que entiendan que todo viene de mí. Pero ese mismo diezmo yo le doy a ustedes para que no haya necesidad en mi pueblo. ¿Cuánta necesidad hay en el pueblo de Yahweh? ¿Cuántas congregaciones ponen las mejores luces, pisos, micrófonos, sonido, punta en blanco en las reuniones? Pero muchos hermanos que están sin trabajo, que los maridos
están sin trabajo, que no tienen para comprar remedio para los chicos, van a la congregación y le dicen, venga, pacte, diezme, porque Yahweh lo va a bendecir. Si está en necesidad, Yahweh lo va a bendecir. Los hermanos van y dan lo poco que tiene. Ana Méndez, en el video que subí, dice, bueno, por último voy a llamar a los hermanos que son pobres, que no tienen para dar. Los hace llamar adelante y dice, ustedes están espiritualmente secos, porque para que ustedes sean bendecidos económicamente, tienen que crecer espiritualmente. Así como les digo. Y yo me pregunto, esas personas que están ahí, ¿qué es lo que pasa en su mente cuando escuchan estas cosas? Y cuando yo veía estas cosas, Yahweh me hablaba a través de su rúa y me decía, ellos están cegados. Ellos creen que atrás de eso estoy yo, pero en realidad no estoy yo. Ellos están cegados. Por eso necesitamos, como pueblo de Yahweh, despertar. Necesitamos salir del engaño. Porque el diezmo es un engaño hoy en día. Y que está dañando mucho al pueblo de Yahweh. Por eso este mensaje es importante de entender y de compartir. Ahora, aquel que dice, está bien lo que dice este hermano, pero yo voy a seguir diezmando, siga diezmando. Siga dando el diezmo. Siga dando pacto. Siga en sí haciendo lo que quiere hacer. Pero la verdad es una. Y la verdad es que Yahweh pidió diezmos para sustentar a su pueblo hasta la destrucción del templo. Y que ahora Él nos da la oportunidad de poder ayudar a los siervos de Él y a los hermanos a través de ofrendas. Entonces, si nosotros tenemos una congregación que estamos entendiendo la restauración de las Sagradas Escrituras de Yahweh, que estamos aprendiendo a caminar en la senda antigua, tenemos que entender que el ministerio debemos manejarlo con ofrendas. Tenemos una congregación y aprender, según nuestros ingresos y según la actitud de nuestro corazón, aprender a ofrendar para ayudar a otros. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh les bendiga. Bendecimos el nombre de Yahweh. Gracias a Yahweh por este tiempo, por compartir este mensaje. Muchas personas han visto este mensaje. Y si realmente has entendido este mensaje del diezmo, comparte este mensaje. Porque mucha gente tiene que escuchar esto. Tenemos que entender lo que realmente Yahweh quiere que su pueblo vea, entienda y crezca. Hay hermanos que están aún en las raíces hebreas y siguen pidiendo los diezmos. Están en la restauración y siguen pidiendo los diezmos. Cada uno haga lo que quiera. Pero yo quiero decirles, amados, que si ustedes están en una congregación donde les piden el diezmo, ustedes son cómplices de ese engaño. Ustedes son cómplices de ese engaño. Y muchos me dirán, y bueno, ¿qué hago? Y bueno, no vayas más a ese lugar si sabes que están predicando lo incorrecto. Entonces, el diezmo es algo que Yahweh nos mandó, es un mandamiento que Yahweh nos mandó al pueblo de Israel, que cumplió su función hasta el último templo. Y a partir de ahora, el pueblo de Yahweh debe manejarse con ofrendas. Y las ofrendas son voluntarias. Nadie puede pedir cierta cantidad de dinero. Cada uno pueda dar lo que pueda. Y si no puede dar, que no dé. Si no puede dar, que no dé. Si hay una madre que tiene hijos y no tiene para comer y está pasando necesidad, no dé. Ore a Yahweh para que Yahweh la bendiga.
y Yahweh la va a bendecir aún si no da diezmo ni ofrenda. Porque Yahweh no le interesa tu dinero, no le interesa mi dinero. Yahweh le interesa la actitud de nuestro corazón. Y Yahweh promete que dentro de su pueblo no hay ni un justo ni desamparado que mendigue pan. Él va a proveer a todos sus hijos. Amén. Así que hasta acá, gracias a todos que se han conectado. Muchos compartido este mensaje y han comentado este mensaje. Que Yahweh les bendiga. Espero que este mensaje pueda ser de bendición. Compártanlo. Porque es necesario. Es necesario que este mensaje sea dado a muchos que están siendo engañados. Esperemos que este video pueda seguir en las redes y no haya ningún tipo de problema. Así que Yahweh les bendiga. Mañana estaremos en la escuela La Senda Antigua, miércoles 21 horas Argentina. Vamos a estar ya en la última parte del libro de Josué. Va a ser de gran bendición. Vamos a ver partes muy buenas de la historia de Josué, cuando Yahweh le da la autoridad y detiene el sol y la luna para que el pueblo de Israel venza contra sus enemigos. Vamos a ver también la muerte de Josué y ya entraríamos en el libro de Jueces. Así que va a ser gran bendición. Te espero mañana y el jueves voy a estar hablando de un mensaje muy corto y claro que va a ser San Valentín. Feliz San Valentín. Voy a estar hablando del origen de esa fiesta que se va a celebrar este domingo en muchos países, en su mayoría, para entendamos un poquito el origen. El viernes voy a estar dando un mensaje, también viernes 21 horas de Argentina, que va a ser los milagros. Ese mensaje va a estar muy bueno. Voy a estar hablando que no todos los milagros que podemos ver son de Yahweh. Así que ese mensaje también va a ser de bendición. Y el sábado, 22 horas, voy a estar ministrando, hablando también, un mensaje corto pero necesario, sobre el origen de Carnaval. Una fiesta que se celebra en muchos países. Acá en Argentina, por ejemplo, el lunes y martes se va a estar celebrando. Voy a estar hablando el origen y realmente lo que significa, que en realidad es una fiesta satánica y necesitamos conocer su origen. Así que, amados, que Yahweh les bendiga. Gracias a todos que siempre están apoyando el ministerio y seguimos adelante en la senda antigua caminando con Yahweh. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Shalom.